Gracias, muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias. A continuación, bueno, yo voy a tomar nada más unos minutos para hacer unas precisiones en relación al tema específico de estas NOMs que fueron canceladas o que están más bien siendo anunciado que va a nacer canceladas, porque como bien decía el doctor Carlos Matute, todavía no han sido canceladas, sino que a través del suplemento se está avisando que se van o que existe el propósito de esta cancelación. Lo preocupante de este anuncio o de este aviso que nos están dando a través de este suplemento es que si ustedes tuvieron oportunidad de leer el decreto, no existe una sola fundamentación ni una sola motivación para decir por qué se van a cancelar, que es un requisito respecto del cual todas las autoridades tienen que cumplir con fundamento en el artículo 16 constitucional, de que todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados. En ese sentido, es muy preocupante, y esa es la razón, yo creo, abundando en lo que decía el doctor Matute, en el hecho de que son normas oficiales mexicanas que tratan temas muy digamos, vigentes en relación a la salud pública en México, como son la diabetes mellitus, como son la obesidad, el cáncer de mama, de próstata, inclusive los piquetes de alacrán, muchísimos temas que si bien pareciera que ya están resueltos en México, o no sé de acuerdo a quién pareciera que están resueltos, son un problema de salud pública que hoy siguen vigentes. ¿Y cuál es el problema? Porque cuando se escucha decir que el tema es que se quiere beneficiar a las farmacéuticas o a los particulares con la compra de medicamentos o con la producción de medicamentos y tal, yo creo que se está dejando de ver una serie de cosas que son importantísimas, como decía el doctor Matute, el estándar, por un lado, el estándar respecto al cual muchos médicos tienen que cumplir con su función o con su actividad profesional, pero también muchos de los requisitos y estándares de calidad con los que tienen que cumplir, por ejemplo, los hospitales, que es importantísimo, o el hecho de que se tienen que tomar medidas como fumigar áreas específicas en donde puede haber el mosco del dengue que transmite el dengue, y que una vez que no haya una normatividad que obligue a las autoridades a hacer este tipo de actividades de fumigación, pues está dejando realmente a la población sin protección respecto de de enfermedades potenciales que podrían tener algún tipo de control justamente derivado del contenido de las normas oficiales mexicanas que obligan a prestar este tipo de servicio, por decirlo de alguna manera, gratuita, como lo es también las mastografías hasta antes de los 35, a partir de los 35 años en adelante. En fin, son muchas medidas que no tienen nada que ver con una cuestión de un particular que va a vender algo o no va a vender algo o va a introducir un determinado producto en el sector salud, sino simplemente tiene que ver con el servicio que se le va a prestar a la población mexicana. Y también, y en ese sentido quiero, hoy en la mañana pensando en la conferencia, pensaba, a ver, y pensemos en los médicos, que ahorita mismo les voy a dar la palabra y que quiero también con mucho interés saber su opinión. Yo sé que hay también opiniones encontradas y además es la razón un poco también de este foro, escuchar por qué hay médicos que piensan que es bueno que desaparezcan las normas oficiales mexicanas. Y yo me pongo a pensar, pensemos en un médico que trabaja en el sector público y que por falta de algunos estándares de calidad en los hospitales o de de cumplir con alguna serie de requisitos de aparatos o de situaciones de higiene, resulta que ve que alguno de sus pacientes fallece o tiene alguna contingencia y después se le finca a él una responsabilidad derivado de esta situación. Una de las razones para las que serviría la norma oficial mexicana es decir, a ver, el hecho de que no hubiera habido por ejemplo, no hubiera habido un aparato para sacar un ultrasonido, impidió que el médico pudiera realizar su actividad de forma adecuada. Esto puede ser una razón de excluirle o de eximirlo de una responsabilidad muy seria
respecto de un paciente. Y estos estándares se establecen en las normas oficiales mexicanas. Entonces, a mí me gustaría saber, y es una pregunta evidentemente que lanzo al público y a los médicos que nos estén acompañando hoy, los que piensen por qué consideran que las normas oficiales mexicanas, lejos de protegerlos, porque, perdón, en mi opinión, protegen la actividad que realizan y protegen a los pacientes, a veces piensan que que entorpecen su función o bien que los pone en riesgo de que si no cumplen exactamente con lo que establece la norma oficial mexicana, incurren en una responsabilidad. Pensemos que las normas oficiales mexicanas, como decía el doctor Matute, son mínimos, son estándares mínimos de cumplimiento y son un consenso de todas las personas y de todos los sectores que tienen conocimiento respecto de esta lex artis. Entonces, no es que de pronto un doctor X se le ocurrió que su método era el que servía y entonces lo puso en una NOM y esta NOM es la que tienen que cumplir todos. Entonces, creo que hay muchas cosas que se tienen que platicar en relación a las NOMs. Creo que las NOMs efectivamente se tienen que modificar, que se tienen que actualizar, se tienen que modernizar y por eso es que se tienen que revisar cada 5 años. Pero de eso a decir de pronto de un plumazo, sin decir ni por qué, ni en razón de qué, perdón, decir de una manera ligera, es que no sirven, perdónenme, pero a mí me parece una irresponsabilidad grandísima, porque sí tienen una función. Y por ejemplo, y les pongo un ejemplo así nada más muy, ¿por qué no tenemos una NOM de telemedicina o de medicina a distancia? Y eso es lo que ha hecho que desafortunadamente en México la telemedicina o la medicina a distancia funciona como Dios les da a entender a todos los médicos y se rigen por las reglas que quieren, porque pues no hay reglas. Entonces, al no haber reglas, hacen lo que sea. Entonces, creo que estos huecos, estos vacíos legales de los cuales nos hablaba el doctor Matute, son importantísimos y creo que a lo mejor es por mi malformación como abogada, pero creo que las reglas nos ordenan y nos dan certeza jurídica tanto a las instituciones, tanto al Estado como a los médicos y como a los pacientes. Entonces, yo dejaría aquí mi participación porque quiero escuchar realmente lo que nos digan los médicos. Somos 2 abogados aquí defendiendo la existencia de las normas oficiales mexicanas, pero sí me gustaría saber la opinión de los médicos que son los que trabajan con ellas o los que se ven ceñidos por ellas en su actividad y a lo mejor simplemente decir, bueno, no las desaparezcamos, actualicémoslas, modifiquémoslas, hagamos cosas para que realmente sean útiles y nos sirvan. Veo aquí varias manos levantadas, si me permiten, voy a dar la palabra, lo voy a apartar, aquí tengo al doctor José Ángel Córdoba Villalobos que quiere hacernos una precisión. No sé si, doctor, si podemos esperar a su ponencia o quiere de una vez participar. Bueno, muy rápido. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad de elaborar muchísimas de las normas. Y yo creo que la mayoría de los compañeros ni siquiera tienen una idea del trabajo que esto representa, de la cantidad de personas que participan y particularmente la gente interesada, los grupos de defensa, los pacientes. En fin, no es algo en donde se sentaban los compañeros a redactar la norma como Dios les diera a entender. O sea, esto se va construyendo con los usuarios para ir viendo las realidades del México que tenemos. Y por eso es que hay que estarlos actualizando cada 5 años. Entonces, la verdad es que también es un despropósito de un plumazo querer desaparecer todo ese trabajo que se ha hecho y que además sirve como una guía, que son perfectibles y deben de ser adaptables a la realidad de cada día. Pero tampoco, si estamos sin normas, entonces cada quien va a hacer lo que quiera hacer en las diferentes situaciones. Y quiero que lean las normas, porque además el sustento bibliográfico que tienen es muy sólido. Entonces no es nada más que a alguien se le ocurrió. Hubo lectura, hubo análisis, hubo comparación con lo que se hace en otras partes del mundo, pero además, cuando ya se va llevando el documento,
se pone en consideración de las gentes interesadas y de los grupos de defensa de los pacientes, nada más. Gracias, doctor. Bueno, le voy a dar la palabra a continuación al doctor José Melgen Moctezuma. Él es médico cirujano por la UNAM, ha ocupado diversos cargos como servidor público a nivel federal y en la UNAM, de la cual fue miembro del patronato universitario, fue subprocurador del consumidor, comisionado nacional de arbitraje médico y subsecretario de Integración y Desarrollo. Doctor Melgen, le dejo la palabra, mucho gusto de que usted esté aquí y nos dará mucho gusto escucharlo.